Hola, iniciamos el vídeo en el que vamos a explicar el apartado número 2 del tema 9, el del auge del Imperio de los Austria. Si en el primer vídeo hemos analizado cuáles son las características que van a llevar a la monarquía hispánica a convertirse en la primera potencia mundial del momento, vamos a desarrollar en este vídeo la explicación de que ese extraordinario poder no va a impedir que se desarrollen una serie de conflictos internos dentro de la península ibérica en el contexto de la monarquía hispánica, tanto en el reinado de Carlos I como en el de Felipe II. Hablaremos también de un acontecimiento importante como va a ser la rebelión en las Alpujarras en el contexto de la monarquía del reinado de Felipe II. La idea de la que tenemos que partir es que muchos de los conflictos que se van a desarrollar tanto en el reinado de Carlos I como de Felipe II van a venir o van a estar ligados a la política exterior en muchas ocasiones de los dos monarcas. Carlos I, como ya explicamos en el vídeo anterior, llega a España en 1517, ha nacido en Gante, en los territorios de Flandes, y prácticamente ni siquiera sabe hablar el castellano, y se convierte en rey porque su madre, la conocida historiográficamente o históricamente como Juana la Loca, se encontraba encerrada en el palacio, o en su casa-palacio de Tordesillas, en Valladolid, ya en tiempos de su padre Fernando el Católico. Una señora que va a vivir hasta 1555 y que sin embargo nunca va a poder ejercer efectivamente los poderes de reina por su enfermedad que la incapacitaba para desarrollar las tareas propias del cargo. El rey Carlos I va a llegar muy jovencito, con escasamente 17 años, a Castilla, y como es lógico va a venir acompañado de los consejeros de su tierra natal, en la que se ha criado en Flandes, en Borgoña, y a estos consejeros les va a encomendar la tarea de gobierno efectivo de los reinos españoles. Esto evidentemente va a provocar pues una inquietud en las clases gobernantes castellanas, que hasta ese momento habían tenido muchísima más cercanía a los reyes, en época fundamentalmente de Isabel la Católica y también de Fernando. Y se añade además que, aparte del hecho de que los territorios españoles sean gobernados por estos consejeros de Flandes y de Borgoña, que el rey Carlos I se va a ver desde el primer momento muy implicado en los asuntos imperiales, tratando de lograr la elección como emperador, cosa que conseguiría en 1520. Todo esto va a generar que en Castilla se genere una gran revuelta contra la política del rey Carlos I, y es la que se conoce como la Guerra de las Comunidades. En el Reino de Valencia, fundamentalmente, y en Mallorca, también en este contexto se va a producir una revuelta que es conocida como la de las Germanías. Por ir en orden, en Castilla el origen de la revuelta o de la Guerra de las Comunidades va a venir fundamentalmente por la intención de los nobles de reclamar pues la cuota de poder que hasta entonces tradicionalmente habían tenido, y que van a utilizar a los campesinos y artesanos para utilizarlo, como digo, como fuerza de choque, fundamentalmente para que los asuntos del reino se trataran en la propia Castilla y no se decidiesen en los territorios de los Países Bajos, y sobre todo que no estuvieran en manos de los consejeros flamencos. Va a estar protagonizada por tres personajes básicos, Padilla, Bravo y Maldonado, y van a ser definitivamente derrotados en la batalla de Villalar en el año 1522, en el que las tropas imperiales van a aplastar la revuelta. Va a tener como consecuencia, evidentemente, la no consecución de los objetivos de los nobles, pero sí que el rey ya se tuviera que implicar más en los problemas peninsulares y que no exclusivamente tuviera su atención en los asuntos europeos. Y es que el hecho de que los comuneros creyeran que el rey protegía sobre todo más los intereses de Flandes que los intereses de la propia Castilla, va a motivar pues esa desazón, ese descontento y esa guerra interior que evidentemente no interesaba para nada a Carlos I, ya envuelto en todos los problemas de la elección imperial y del desarrollo de la reforma protestante a partir de las 95 tesis de Lutero, como hemos estudiado en temas anteriores. En el Reino de Valencia se va a producir esta revuelta conocida como la Revuelta de las Germanías,
y en la que fundamentalmente va a haber un carácter de conflictividad social, también de descontento político, pero es más la conflictividad social la que explica el desarrollo de la Germanía. Es un intento de los artesanos de Valencia de aliarse con el campesinado, más contra los abusos de la propia nobleza valenciana, que era la que controlaba todos los cargos municipales y que, en opinión de los artesanos y de los campesinos, cobraba arrendamientos extraordinariamente altos, arrendamientos abusivos, y que va a provocar el estallido social. Sin embargo, la revuelta va a ir radicalizándose y va a poner pues en la necesidad de que el rey tenga que apoyar a una de las dos partes, o bien a la nobleza o bien a estos artesanos y a estos campesinos. Evidentemente la monarquía se va a poner al lado de las casas nobiliarias y va a aplastar la revuelta en 1523, finalmente en una batalla que se produce en la localidad valenciana de Sagunto, y ahí va a finalizar lo más extremo de la revuelta de la Germanía. Tampoco, o mejor dicho, sin conseguir tampoco las pretensiones que habían motivado el estallido de la revuelta. En época de Felipe II nos vamos a encontrar que se van a producir también algunos casos importantes de la oposición al desarrollo de la política por parte del monarca. Uno de los casos más llamativos va a ser el del secretario personal del propio Felipe II, Antonio Pérez, que va a ser acusado de corrupción, de conspiración, y que va a ser apresado. Va a escapar de la cárcel y se va a refugiar en Aragón. Y ya como hemos visto en el tema anterior, la política de los reyes españoles no podía ser exactamente la misma en Castilla que en Aragón, porque si en Castilla Isabel se fue capaz de imponer el autoritarismo regio, en Aragón la política que va a desarrollar Fernando el Católico va a ser de un pactismo, es decir, de pactar con las instituciones de las Cortes. Y los fueros, las leyes propias y particulares del territorio, pues establecían una incapacidad o preveían que el rey no tuviera un poder tan extremado. Sin embargo, Felipe II va a hacer caso omiso de las leyes aragonesas y va incluso a entrar en Zaragoza con su propio ejército, y aunque Antonio Pérez va a lograr huir, el rey va a aprovechar la situación para imponer su autoridad por encima de las antiguas leyes aragonesas, y de hecho, incluso como casi chivo expiatorio, como ejemplo, va a justiciar al principal representante de la Administración de Justicia de Aragón, a Juan de Lanuza, en el año 1591. Antonio Pérez, en su exilio, va a publicar una serie de escritos que en buena medida son los causantes de la existencia de una leyenda negra sobre cómo era la forma de comportarse de la monarquía en España, y que pues va a brindar muy mala imagen en las cortes europeas, no solo durante el reinado de Felipe II, sino que va a generarse esa impresión de que el desarrollo de la política en la España de los siglos XVI y siglo XVII era contraria a los principios racionales que en ese momento se desarrollaban en el resto de las casas reinantes europeas. Sin lugar a dudas, el gran acontecimiento de oposición a Felipe II va a venir en relación con la política que va a llevar a cabo el monarca con los moriscos. Ya sabéis, esa población de fundamentalmente el reino de Granada, de origen musulmán, que en el momento de la conquista de 1492 los reyes católicos se les va a salvaguardar, o se le va a reconocer una serie de derechos que paulatinamente van a ir siendo negados. Felipe II, en su afán, en su intención por mantener los reinos dentro de la ortodoxia católica, en ese contexto de la guerra de religión en Europa, no solo va a perseguir a la población judía que no había abandonado la península ibérica y que se había convertido al cristianismo y que en secreto judaizaba, también va a perseguir a los moriscos conversos en esa política de limpieza de sangre a través del tribunal de la Inquisición. Ello va a motivar, evidentemente, que la situación se radicalice y que en 1568 un grupo de estos moriscos se subleve en las Alpujarras granadinas para
protestar por la disminución de sus derechos y que habían sido escritos y que habían sido reconocidos en las capitulaciones de la derrota del reino nazarí de Granada con los reyes católicos. En 1568, por tanto, esta población se va a rebelar. Ya había habido un precedente de una revuelta en el Albaicín, en el barrio de la propia capital de Granada, en 1498, y había hecho, aunque había sido aplastada esa revuelta, que creciera la desconfianza y prejuicio contra estos moriscos, porque no podemos olvidar que el hecho de ser una población de origen musulmán hacía que hubiera un temor de que pudiera apoyar los intentos en un momento dado de invasión por parte de los turcos o suministraran apoyo a los piratas berberiscos que de manera muy habitual atacaban poblaciones costeras para realizar operaciones de saqueo. El precedente inmediato de la revuelta de 1568 es la promulgación en 1567 por Felipe II de una instrucción que se conoce como la pragmática sanción, en la que prohibía a los moriscos definitivamente hablar, leer o escribir en árabe, les obligaba a vestir a la moda castellana, no a la moda árabe tradicional, y sobre todo a renunciar a sus propias costumbres y tradiciones. Y aunque va a haber algunos personajes que sí van a tratar de interceder ante los monarcas para que esta política de la pragmática sanción no se llevara a la práctica, por ejemplo, este noble morisco llamado Núñez Muley, va a fracasar estrepitosamente y los moriscos se van a levantar en armas en el año 1568. Y no es un único punto de origen, sino que se va a extender prácticamente por buena parte de los sistemas béticos, fundamentalmente la penibética, en la zona de las Alpujarras. El líder del movimiento va a ser Hernando de Córdoba de Valor, que va incluso a transformar su nombre, a arabizar su nombre, y es conocido como Aben Humeya. Las campañas de los ejércitos castellanos, lideradas por el propio hermanastro del rey, don Juan de Austria, van a sofocar la revuelta, pero no va a ser un proceso fácil. En el propio terreno, la orografía de la zona va a dificultar el acabar con esta revuelta, y que va a tener como consecuencia pues que van a morir más de 60.000 moriscos, otros 50.000 van a huir al norte de África, y los que se quedan, que no son ajusticiados o se marchan al norte de África, van a ser desterrados y repartidos incluso por otros territorios castellanos.